Buen día. ¿Qué vimos la semana pasada, jóvenes? ¿Cómo se llama la La Guerra materia? Fría y la Segunda Guerra Mundial. Ujú. La materia se llama Historia Universal Contemporánea. A ver. Historia Universal Contemporánea, vimos colonialismo, imperialismo, luego Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, La Guerra Fría. la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? Porque fue como una guerra indirecta o algo así. Ujú. Fue una guerra de manera indirecta en la cual se enfrentaron las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y se van a enfrentar los que ganaron, que van a ser Estados Unidos y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De hecho, Estados Unidos empieza una guerra, bueno, la Guerra Fría tiene diferentes etapas, ¿no? Tiene diferentes etapas. Vamos a ver que básicamente una empieza en 1945, aquí será 1989 y va a haber otra que empieza en el 89 y pienso que todavía continúa. Pues fue un conflicto político, económico, militar, ideológico entre Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos representando a los capitalistas y la URSS va a ser una unión de países que son socialistas. Ahora, no hay que confundir socialismo con comunismo. Miren, aquí este símbolo, esto es una hoz. Aquí está el mango, esto es un metal para cortar. No sé si ustedes conozcan los machetes. El machete es un instrumento que utilizan muchos campesinos para trabajar la tierra, para cortar la maleza. Les voy aquí a poner la palabra hoz para que ustedes vayan identificando los símbolos del comunismo. Ahora, miren, esta es una hoz y esto es un martillo. Entonces, este símbolo, ¿qué representa? La hoz es para cortar el trigo, para cortar maleza, para cortar el monte. Y el martillo es para hacer muebles, para hacer casas. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al tener la hoz y el martillo, ¿qué simbolizaba? De aquí arriba la estrella, ¿no? La URSS lo tuvo, lo tiene China, pero entonces la hoz y el martillo, ¿qué representaban? Alguien que active su micro, aquí tenemos otra imagen de la hoz. A ver, ¿qué representaban la hoz y el martillo? Aquí está la hoz, miren. Tiene el mango y aquí tiene esto que está afilado y sirve para cortar. En el caso de los rusos, cortaban trigo. Sí, esta es una herramienta de labranza. Y pues el martillo lo conocen. El martillo es una herramienta que utilizan básicamente los carpinteros, ¿no? Pero entonces, la hoz y el martillo, ¿qué representaban? Pues a lo mejor que se deshacen de lo malo y construyen lo bueno. Bueno, este, ¿qué más? A ver, ¿qué representaba la hoz y el martillo? De alguna manera representa la unión. ¿La unión de qué?
Ahí se ve más claramente, ¿no? ¿La unión de qué sectores? Ujú. Como Elías dice, la unión de los trabajadores. ¿Pero de qué sectores? Hay dos sectores, ¿no? ¿Cuál sería uno? ¿Cuál sería el otro? La hoz, ¿a qué sector representa? ¿Qué sector de la sociedad? O sea, ambos representan a los trabajadores. Pero ¿qué tipo de trabajadores utilizaban la hoz? Es decir, los albañiles, los campesinos, los em, choferes, los soldados. ¿Quiénes representan, a quién representa la hoz? A los campesinos, A los campesinos, ¿verdad? ¿Y el martillo? a los carpinteros, Ujú. Entonces ahí está representando la unión de los trabajadores. Y el color rojo, ¿por qué? Porque es el símbolo de la lucha, ¿no? De la lucha del proletariado. Ahora, fíjense bien, vamos a hablar un poco sobre la conciencia de clase. La conciencia de clase habla sobre ella un teórico que se llamaba Carlos Marx. Él hablaba de tener conciencia de clase. La conciencia de clase es básicamente, em, afirma él que la sociedad es una sola, pero tiene diferentes clases sociales. Una clase es el proletariado, es decir, la clase trabajadora, los trabajadores, y los otros son los burgueses. ¿Quiénes serán los burgueses? Los burgueses son los dueños de los medios de producción. ¿Ok? Otra vez, decía Marx, hay una sociedad que tiene diferentes clases sociales, no como la canción de Selena que dice, somos de diferentes sociedades. No, la sociedad es una, pero la sociedad tiene diferentes clases sociales. Por ejemplo, no es lo mismo los que vivimos en la Toledo, en la Huizaches, a los que viven en la Primavera o en Montebello. Pero ahorita vamos a ver esta distinción entre proletariado y burgués. Los trabajadores tenemos un salario, ¿no? Salario tiene su origen en Roma. Resulta que a los soldados les daban de pago sal. La sal era muy importante porque como no existía el refrigerador, el hielo, la gente le echaba sal a la comida para que no se echara a perder. Entonces los soldados, cuando ya hacían su labor, le pagaban con sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Y qué es el salario? A ver, ¿qué entienden ustedes por salario? ¿Alguien que active su micro? pues la paga de tu trabajo, Ok, ¿y qué es el trabajo? labor al que te dedicas. Bien, el trabajo es que tú das parte de tu vida a cambio de dinero. Es decir, una persona en lugar de estar, por ejemplo, en este momento acostada, comiendo, viendo televisión, está trabajando, está dando parte de su vida. El trabajo es dar parte de tu vida a cambio de dinero. Con ese dinero que te da el patrón o el jefe, la persona va, compra comida y come y puede sobrevivir. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy un trabajador. Yo, en lugar de estar en la casa a gusto, estoy aquí, a lo mejor también estoy a gusto, ¿no? Pero estoy dando mi vida a cambio de algo. Un trabajador está dando su vida a cambio de dinero. Le pagan el dinero y con ese dinero puede sobrevivir. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los burgueses? Los burgueses son los dueños de los medios de producción. Pero aquí hay que hacer una distinción.
No es lo mismo ser dueño, fíjense bien, dueño, no gerente. No es lo mismo ser dueño de una empresa como Chata, a ser dueño, por ejemplo, de Google, a ser dueño de, no sé, de una de la línea Aeroméxico, o ser dueño de HSBC. Entonces, los burgueses son los dueños de las grandes empresas. Y todos los demás, todos aquellos que trabajamos, somos proletarios. Por ejemplo, una persona que es gerente de la Coppel, una persona que es gerente de la Coppel, ¿él sería un proletario o burgués? Proletario. Sería proletario, ¿verdad? Ahora surge esta cosa entre, perdón, no esta cosa, una clasificación entre proletario y burgués que se le llama clase media. Los de clase media son aquellas personas que son dueños quizás de medianas y de microempresas y que se pueden dar el lujo de no trabajar un tiempo. Por ejemplo, no trabaja 1 año, 2 años, 3 años, pero luego tienen que volver a trabajar porque si no trabajan no comen. Entonces, la clase media, ¿quiénes son? La clase media son aquellos que tienen que trabajar para sobrevivir. Entonces, ¿la clase media es proletariado o es burgués? Proletariado. Proletariado, ¿verdad? Entonces, no existe una clase media. Eso de clase media es un invento, es una mentira, no existe la clase media. Aquí nada más existe o eres trabajador o eres dueño. Porque inclusive el que se le llama clase mediero tiene que trabajar, si no, no come. Por ejemplo, vamos a ver el dueño de Chata o el dueño de una mediana empresa, no sé, por ejemplo, Parisina, que sabemos que está en todo el país. Más sin embargo, el dueño tiene que nombrar gerentes, tiene que emplear contadores, tiene que emplear, es decir, tiene que levantarse y checar sus finanzas. Él puede darse el lujo de no trabajar 1 año, irse a las Bahamas, estar allá en las Bahamas, pero luego tiene que volver porque tiene que trabajar. Toda aquella persona que es trabajadora, que busca un salario, es proletariado, somos proletarios. Y todas aquellas personas que no necesitan trabajar para vivir son burgueses. Hay quienes entran, pues ahí entran, por ejemplo, los dueños de YouTube, los dueños de, no sé cómo se llama este señor, el dueño de Facebook, Zuckerberg, no sé cómo apellida, Mark Zuckerberg. Entran muchos judíos sionistas de apellidos como Rockefeller, Rothschild, Soros, etcétera. Todos ellos son burgueses. Ellos son dueños de castillos, dueños de yates, dueños de islas, dueños de bancos. Ellos están metidos en la política. Por ejemplo, inclusive los actores tienen que trabajar. Los futbolistas tienen que trabajar para ganar sus millones de euros. Entonces Messi no es un burgués, es un proletariado. Él podría vivir un tiempo como burgués, tan es así que ellos juegan y después de los 40 años, me parece 33, 40 años, se retiran y viven de lo que trabajaron. Pero si Messi no trabajara, pues ¿de qué viviría? Tendría que levantarse y firmar, regalar balones, hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que trabajar, pues no es un burgués. Bueno, eso es lo que es una teoría de Karl Marx, la conciencia de clase. La conciencia de clase. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque la conciencia de clase tiene que ver con capitalismo y socialismo. Ahora les voy a hablar brevemente, si se quiere, de esa diferencia entre capitalismo, socialismo, comunismo. Bueno, pongan atención a estas definiciones. En el capitalismo es una forma de gobierno donde las personas trabajan, obtienen un dinero y con ese dinero pueden comprar lo que ellos quieran. Se pueden comprar un carro, una casa, etcétera. Eso es el capitalismo. En el socialismo, bueno, luego les explico el socialismo. En el comunismo es una forma de gobierno en la cual toda la población trabaja.
desde los mayores de 18 años hasta los políticos, el presidente municipal, diputados, etcétera, todos ellos tienen que trabajar en, a ver, está entrando, creo que es Nidia. Bueno, en el comunismo todos trabajan y ese dinero que se recauda se le da al gobierno para que el gobierno construya casas, construya escuelas y la educación en el comunismo es gratuita. Desde lo que es el preescolar hasta la universidad es gratuito. Entonces, en este tipo de gobierno, todo el dinero va para el Estado, ¿sí? Repito, el capitalismo, tú trabajas y el dinero que obtienes es tuyo. En el comunismo, tú trabajas y el dinero que tienes es del gobierno, pero el gobierno no te puede cobrar educación, no te cobra salud, todo es gratis, todo es gratis. Es decir, un doctor trabaja y el dinero se le da al gobierno. Un barrendero trabaja y el dinero se lo da al gobierno. Eso es comunismo, porque el gobierno administra todo y construye todo. La educación no te cobran un peso literalmente ni en el kinder, ni en la primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Si tú dices yo quiero ser ingeniero, el gobierno te paga toda la carrera en el comunismo. El socialismo, ¿qué es? Es la transición entre capitalismo y comunismo. Conviven. Conviven, convivir, conviven, conviven ambos sistemas. Pregunta, nosotros como mexicanos, ¿en qué forma de gobierno vivimos? ¿Capitalismo, socialismo o comunismo? Creo que es socialismo. A ver, ¿alguien opina diferente? Yo digo que es capitalismo, ¿no? ¿Qué? Yo también digo que es capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué sería capitalismo? A ver, iPhone creo que es Nidia, le voy a cambiar el nombre. A ver, Nidia. Ahí está. A ver. Se fue. Se me fue alguien. A ver. Porque en el capitalismo hay Ujú. ricos, pobres, así pues, no sé cómo decirlo, o sea, estamos como más segregados. ¿Sí, no? Sí, sí. En el capitalismo, tú trabajas Ándale. y, y ese dinero es tuyo. Pues tú con ese dinero tú puedes comprar em, cualquier cosa y es tuyo. En cambio, en el comunismo no, por ejemplo, ¿quiénes son comunistas? Cuba, Corea del Norte, Vietnam, ellos son, son comunistas. Es decir, todo lo que obtiene el trabajador va para el gobierno, pero no gastas absolutamente nada en la educación, todo es gratuito. Es decir, vas a la primaria, no te cobran nada, no te cobran transporte. Es decir, sales de tu casa, ahí está el camión y no te cobra el pasaje. Llegas a la escuela, no se te cobra colegiatura. Desde la primaria hasta la universidad, nunca se te cobra nada. Eso es en el comunismo, pero en el capitalismo no. En el capitalismo tú tienes que pagar para estudiar en la primaria, tienes que pagar el camión, tienes que pagar, si te enfermas tienes que pagar para ir a un doctor. En cambio en el comunismo no, ahí todo te lo da el gobierno, pero todos tienen que trabajar, porque el que no trabaja no tiene acceso a esos beneficios, pues. Y ahí, por ejemplo, en Irán tienen un sistema híbrido. En Irán tienen un sistema en el cual se parece al comunismo, pero ahí se le llama socialismo islámico. ¿Qué pasa en Irán? En Irán, el presidente gana lo mismo que un chofer. El presidente gana lo mismo que un médico, que un maestro. Tan es así que, por ejemplo, un presidente que estuvo en Irán, que se llama Muammar, ¿cómo se llama este señor?
Lo voy a buscar aquí porque se me olvidó. Ya ahorita no está, ¿no? Presidente de Irán. Presidente de Irán es un Hassan Rouhani, es el actual, pero el anterior. Mahmoud Ahmadinejad, ya me acordé. Se llama Mahmoud Ahmadinejad. Este presidente, por ejemplo, cuando él terminó su periodo de presidente, volvió a su antiguo empleo. Él era maestro en la universidad, es ingeniero él, ingeniero físico me parece. Cuando él fue presidente de Irán, él ganaba un sueldo. Es un poquito superior a lo que ganaba de maestro. Y lo mismo que gana un médico. Cuando él terminó su periodo presidencial, él regresó a las aulas y sigue dando clases en la universidad en Teherán. Y eso pasa, por ejemplo, en Irán, que es una república socialista. Vamos a ver, por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte. En Corea del Norte también es un país pequeño. Corea del Norte, aquí ese señor es el actual presidente. Anterior a él estuvo su papá y anterior a él estuvo su abuelo, Kim Il-sung. Es gratis todo, ¿no? Toda la educación. No es como en México, por ejemplo, que muchos policías, muchos soldados terminan la primaria y se meten al ejército porque no tienen, a veces no quieren seguir estudiando, vaya. Y el ejército es una buena opción para los que no quieren seguir estudiando. ¿Por qué? Porque les dan casa, les dan sueldo, les dan prestaciones superiores a los de la ley. Y no ocupan tener grandes estudios. Dentro de la milicia pueden seguir estudiando. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que ella terminó la prepa y se metió a la Marina. Ahí llegó, terminó la licenciatura, hizo una maestría y actualmente tiene un puesto ahí de teniente, no sé qué cosa es, en el ejército. Pero es decir, la gente tiene la opción pues de entrar a la milicia si ya no quiere seguir estudiando porque no les piden estudios, pues, pero tú puedes estudiar ahí y ganas más, puedes ascender. En Corea del Norte, por ejemplo, ellos son comunistas, igual toda la educación es gratuita, todo el sistema de salud es gratuito. Vamos a ver otro país que es Cuba. Cuba que se independizó de Estados Unidos el 1 de enero de 1959 gracias a las acciones del Che Guevara. Aquí tenemos en uno de los edificios de La Habana la imagen del Che. ¿Qué caracteriza a los países comunistas? Si se dan cuenta, lo contrario al comunismo es capitalismo. El máximo representante del capitalismo, ¿quién es? ¿Quién es? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, una característica de los comunistas es que no les cae bien Estados Unidos y hay un sector que odia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha invadido sus territorios, pues, y los ha nombrado como terroristas. Por ejemplo, ahorita hay una contienda en la Franja de Gaza. Le voy a poner franja de Gaza. Franja de Gaza, hay un problema. Lo que pasa es que ahí hace miles de años llegaron a vivir los palestinos. Llegaron a vivir los palestinos. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses crean un territorio aquí y se lo regalan a Israel. ¿Se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial los nazis mataban a los judíos? Pues cuando los soviéticos liberan a Alemania, cuando liberan a los campos de concentración, los judíos andan por todo el mundo y les dicen, bueno, te vamos a crear aquí un territorio donde tú judío puedes vivir. El problema fue que les dieron un territorio que ya estaba habitado por los palestinos. Entonces los israelitas llegan, israelíes es otra cosa. Los israelíes llegan y les dicen a los palestinos, sálganse. Y los palestinos les dicen, no, pues nosotros llevamos miles de años aquí, no nos salimos. Empiezan a bombardearlos. Israel empieza a bombardear Palestina. Eventualmente se forma un grupo de defensa palestina que se llama Hamas. Hamas es un grupo armado de liberación nacional que lo que busca es sacar a los israelíes de Palestina. Y ese es el conflicto. Estados Unidos, ¿a quién apoya? A Israel,
Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética e Inglaterra le regalan ese territorio que ya estaba habitado por palestinos a los judíos sionistas. Se los regala. Pero los palestinos que ya vivían ahí les dijeron, no, tú no vas a entrar aquí porque nosotros aquí vivimos. ¿Y qué pasa? Israel empieza a bombardear Palestina. ¿Pero por qué? Porque sucede algo muy, muy curioso. ¿Por qué está todo este pleito en Israel? Les voy a poner aquí un mapa. Mapa de Israel. A ver, espero que me aparezca un mapa donde se vea toda la franja ahí, que se vea Siria, Irán, Arabia Saudita. A ver, mejor les pongo Medio Oriente. Medio Oriente. Resulta que en esa parte de Medio Oriente, ahorita vamos a ver un mapa para que lo vean ustedes más claro. Acá, este mapa más o menos me sirve. Resulta que Arabia Saudita tiene muchas reservas de petróleo. Resulta que Irán tiene muchas reservas de petróleo. Aquí está el Golfo Pérsico. Entonces los estadounidenses tienen que entrar por acá al Golfo Pérsico para sacar el petróleo y el gas. Pues resulta que aquí, en esta partecita, enfrente de Chipre, enfrente del Líbano, acá están las mayores reservas de petróleo y gas en el mundo. Por eso es que los estadounidenses ya se aliaron de los árabes, atacan a Irán, ya sacaron a Saddam Hussein, dijeron que era terrorista, lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar toda esta zona que es rica en petróleo. Es rica en petróleo, es rica en gas natural. Entonces ellos quieren los barcos ingleses y estadounidenses llegan acá, al Golfo Pérsico, y se regresan. Entonces ellos ya no quieren venir hasta acá, ellos quieren llegar acá. Llegar directamente del Estrecho de Gibraltar, llegar hasta acá y aquí abastecerse y regresar. Entonces les voy a poner un mapa de Europa. Resulta que Europa está así, a ver, ¿dónde está? Acá. Este mapa me ayuda más o menos. Resulta que Europa, los estadounidenses, miren, entran por acá, el Estrecho de Gibraltar, llegan hasta acá y se regresan. A ver, no me sirve ese mapa. Ese está mejor. Los estadounidenses llegan ahí a esta parte y se regresarían. Pero para ello, ellos tienen que controlar esta región. Y por eso es que ellos son amigos de los israelíes y por lo tanto son enemigos de los palestinos. Y ellos llaman al grupo Hamas, le dicen que es un grupo terrorista, pero es un grupo que defiende. Imagínense, nosotros estamos en nuestra casa y termina una guerra y les dicen, ¿saben qué? Estas pobres personas que perdieron la guerra, que sufrieron la guerra, los vamos a poner a que vivan ahí donde ustedes vivían. Pues la gente, ¿qué haría? Se molestaría, ¿no? Bien, entonces ese es el problema que existe. Por eso está ese conflicto árabe-israelí, en donde los más afectados pues son los niños, ¿no? Son los niños. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Hay otros movimientos que se dan en América Latina. Son movimientos que van a ser apoyados dependiendo de quién esté al frente. Por ejemplo, vamos a poner golpes de Estado en América Latina. Los golpes de Estado son cuando hay un presidente, en este caso en la historia se ha registrado que hubo presidentes que eran amigos de los soviéticos, amigos de la URSS. ¿Quiénes eran amigos de la URSS? El presidente de Guatemala, Arbenz, en los 40, 50, el presidente de El Salvador, eventualmente Argentina también, Perón. Perón era cierto amigo de la URSS, aunque también fue amigo de ahí de algunos alemanes, de judíos. Son cosas muy, muy complejas que ocurren en América, ¿no? Bueno, los golpes de Estado son cuando hay una persona que está al frente de la presidencia y Estados Unidos quita a ese presidente y pone un gobierno Kingsley, le llaman, es un gobierno títere.
Por ejemplo, en México tenemos un gobierno títere en donde el presidente recibe órdenes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la potencia más fuerte del mundo. Y el principal problema que tiene México, al igual que Colombia, es que tiene petróleo y tiene sierra. Como México tiene petróleo, Estados Unidos está muy interesado en México. Y como Colombia tiene petróleo, también. Pero México y Colombia tienen sierra, en donde siembran desde los 70, siembran marihuana. Eh, Todo esto procesan también la amapola, etcétera. Por eso México y Colombia se parecen en eso. Son amigos de Estados Unidos, tienen problemas, tienen bases militares estadounidenses en América Latina. A ver, les voy a poner aquí bases militares estadounidenses en América Latina para que vean ustedes. Recordemos que Google es de Estados Unidos, entonces la información que encontramos es un poco sesgada, ¿no? Son cifras oficiales. Por ejemplo, los estadounidenses pueden acceder ellos a nuestros correos, a los canales de YouTube, al Face, porque ellos son los dueños de esas plataformas. Entonces, ellos no van a poner cosas que que les afecte, pues. Esas son bases militares en América Latina, ¿no? Son bases militares en Argentina, en Bolivia, en Perú, Ecuador, Colombia. Son bases, aquí se les pasó México, tenemos bases militares en México, tan es así que en México han capturado al Chapo Guzmán y la DEA se mete como si anduviera por su casa. No hay, no hay no hay permiso para ellos. De hecho, al presidente le dijeron que cuando recibió a Evo Morales, que es socialista, le dijo al presidente Trump que si él seguía teniendo en México a Evo Morales, que había dicho que Estados Unidos era el principal terrorista del mundo, le dijo, si tú sigues teniendo en tu país a Evo Morales, yo voy a hacer que los cárteles de la droga sean declarados como terroristas. Y ustedes saben que si que si un grupo es declarado como terrorista, Estados Unidos puede invadir el país. Entonces, ¿qué dijo el presidente? No, pues Evo, vete, no puedes estar acá, porque los narcos no pueden ser declarados como terroristas, porque entonces Estados Unidos legalmente entraría al país a buscar, entre comillas, terroristas. Más sin embargo, ya sabemos que ellos saben quiénes son, dónde están y todo, pero pues es un negocio, ¿no? El principal consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos. El principal... ¿Quién tiró las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki 6-9 de agosto de 1945 Estados Unidos? Y en junio ya había terminado la guerra. ¿Para qué tiras bombas atómicas? Para mostrar que Estados Unidos tenía todo el poder. Ellos son los principales productores de armas, son los principales consumidores. Y la sociedad, la sociedad es una de las sociedades más desinformadas del mundo. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más desinformadas en el mundo. De hecho, a Osama Bin Laden, como comenta uno de sus compañeros, Osama Bin Laden fue una persona que estudió en Estados Unidos. Resulta que cuando los soviéticos entraron en Afganistán, a Estados Unidos no le gustó, porque recuerden esta lucha entre capitalistas y comunistas. Entonces, la URSS comunista entra en Afganistán, Estados Unidos lo saca. ¿A través de quién? A través de un grupo que se llamaba Al-Qaeda. Y Al-Qaeda tenía entre sus filas a Osama Bin Laden, que había estudiado en Estados Unidos. Entonces, mientras le sirvió, tuvieron a Osama, ¿no? Pero ya que no le sirvió, lo mataron. Lo mismo pasó con este señor, con Saddam Hussein. Con Saddam Hussein también ellos lo quitaron. Hay otra persona, a ver, déjenme acordarme, en el Estado Islámico. El Estado Islámico también es un grupo que lo creó Israel. Resulta que los principales ideólogos del Estado Islámico, como este señor que está acá, este señor de la izquierda mía, es un señor que estudió en Inglaterra.
Los dos surgieron como amigos de Estados Unidos. Este señor estudió en Inglaterra, este estudió en Estados Unidos. Resulta que este señor luego creó el Estado Islámico, pero el Estado Islámico está financiado por Estados Unidos e Israel. ¿Qué dicen a la gente? Es que el Estado Islámico está atacando a Inglaterra y a Estados Unidos, pero eso lo dicen para confundir. Realmente ellos son un brazo armado de los americanos, ¿no? Bueno, ese es el contexto de la Guerra Fría. En la historia oficial se dice que la Guerra Fría terminó en noviembre de 1989, pero no es así. Tan es así que todavía hoy día Estados Unidos y la OTAN no se llevan con Vladimir Putin y la Federación Rusa y los tigres asiáticos. No porque Vladimir Putin y los rusos sean soviéticos, no porque sean socialistas ni comunistas. Ya no hay comunismo, no hay socialismo. No se llevan porque Estados Unidos quisiera que todos sus mercados estuvieran en todo el mundo y los rusos quieren lo mismo. Entonces es una lucha por el poder económico político. Es una lucha, pero ya no es una contienda capitalista socialista. Vamos a ver la actividad del día. ¿Preguntas? Aquí surge otro concepto, también los países no alineados. Son esos países que supuestamente no están ni con capitalistas ni con socialistas, pero más están con los socialistas, por el caso de Cuba, el caso de México. México estuvo un tiempo como país no alineado. Finalmente se dijo con Carlos Salinas de Gortari que íbamos a entrar a la modernidad y que ya no íbamos a ser pobres y que íbamos a ser de primer mundo, ¿no? Como las ciudades de Chicago, Nueva York, pues no se logró. De hecho, déjeme decirle que en Chicago la gente hace grandes filas para que puedan entrar a dormir. Hay mucha pobreza en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina. Ahorita con esto del COVID, hay gente que se está muriendo en Argentina, muchos maestros. El gobierno ni siquiera ha comprado la vacuna para vacunar a los maestros. Y se los digo porque tengo muchos amigos de allá. Incluso tengo unos amigos recientes que están enfermos y que fueron a presenciales y se enfermaron. Bueno, este es un video de la Guerra Fría, ustedes lo pueden revisar. Vamos a ver. Pregunta, jóvenes, ¿esto ya lo vimos el viernes? Hacer la línea del tiempo de la Guerra Fría. Sí, ya. Ajá, ya está, ok. Entonces vamos a ver el neoimperialismo. Neo quiere decir nuevo. Imperialismo es cuando un país se mete a otros países y a la fuerza obtiene diferentes recursos materiales como humanos. Vamos a ver esto. Ok.
Muy bien, es una especie de introducción, ¿no? A todo lo que es el neoimperialismo y la búsqueda de la descolonización. En América Latina vivimos un nuevo colonialismo, un nuevo imperialismo a través de las empresas extractivas. Por ejemplo, hay muchas mineras como canadienses. Las canadienses están en todo el territorio, están sacando mucho producto y están contaminando los ríos. Si vemos, por ejemplo, este río Lerma-Santiago, que atraviesa gran parte del país, está fuertemente contaminado, igual los ríos en Chiapas, en muchas partes. Nada más nos quedan las imágenes, ¿no? De los paisajes bonitos, pero están contaminados. Las principales compañías que están envenenando nuestro suelo son la Nestlé, la Coca-Cola y Monsanto con sus plaguicidas. Por 4 litros de agua que obtiene la Coca-Cola de los ríos, da 1 litro de Coca-Cola. Y esto a su vez está afectando a la población porque le está dañando su sistema digestivo y circulatorio en la cuestión de la diabetes. Hay mucha diabetes infantil. Luego viene este texto y vienen estas preguntas. ¿Qué aspecto de la globalización puede reconocer en este ejemplo del juego completo de afectado? ¿De nacionalidad cree usted que es la empresa Gillette? Hay que contestar y enviar la pregunta. Eso sería para hoy. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna.